¡Hey! ¿Qué onda, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Raichu Teorías. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Dextron 11, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 32. La maestra Jedi Fai ya no se sorprendía a menudo. A su edad, que era considerablemente más avanzada de lo que su apariencia juvenil sugeriría, simplemente no había muchas cosas que pudieran tomarla por sorpresa. No era tan arrogante como para pensar que había experimentado todo lo que la galaxia tenía para ofrecer, pero ciertamente había visto más de lo que incluso la mayoría de los Jedi jamás lograron. Sin embargo, cuando sintió que la fuerza la instaba a trazar un rumbo hacia Rago, se sorprendió. Sin embargo, no por el impulso en sí. La maestra Fai había pasado la mayor parte de 7 siglos escuchando tales empujones, siguiendo la voluntad de la fuerza. Desde que se convirtió en maestra Jedi, había abrazado la vida de un nómada errante, dejando que la fuerza la guiara donde más necesitaba estar. Ni siquiera informó al Alto Consejo Jedi y no había puesto un pie en el templo en más de 300 años. Mantuvo contacto ocasional con Yoda, lo suficiente para mantenerse al tanto de los principales acontecimientos de la Orden, pero eso fue todo. La fuerza la había llamado a lo largo y ancho de la galaxia innumerables veces a lo largo de los siglos. Un tirón hacia un planeta a poco más de un sector de distancia no era gran cosa. No, lo que la sorprendió de esta llamada en particular fue la fuerza detrás de ella. Normalmente, la guía de la fuerza era sutil, un suave tirón tirando de ella muy suavemente en una dirección. En las últimas décadas, esos tirones se habían vuelto cada vez más sutiles y difíciles de detectar a medida que el lado oscuro nublaba el futuro. Sin embargo, no era nada de eso en absoluto. La golpeó con toda la sutileza efímera de un martillo entre los ojos. Ya estaba a la mitad de trazar el curso antes de que se diera cuenta de que se había movido. La última vez que había sentido algo así de la fuerza había sido hace más de 3 años, cuando una onda de choque sacudió toda la fuerza, sumiendo el futuro en un torbellino y otorgándole visiones tan confusas y vibrantes que todavía estaba tratando de hacer sentido de ellos. Esto no era nada tan fuerte como eso. Un momento después de que le llegara el poderoso impulso de llegar a Rago a toda prisa, sintió una oleada de oscuridad y rabia a través de la fuerza. En algún lugar, y si tuviera que apostar, pondría todo el crédito en Rago, alguien o algo acababa de canalizar el lado oscuro de una manera importante. No se sentía como cualquier usuario de la fuerza que hubiera sentido antes. Se había enfrentado a los Jedi oscuros y había desterrado a los antiguos espíritus Sith, y esto era diferente a cualquiera de esos. Era salvaje, descontrolado y animal, llena de dolor y amargura. Además, se sentía extrañamente anudado en sí mismo, diferente de cómo fluía normalmente la fuerza. Fuera lo que fuera, la fuerza seguía prácticamente gritándole que llegara a Rago y la fuente de ese terrible dolor y rabia. Claramente, alguien necesitaba urgentemente su ayuda, y la maestra Fai nunca en su vida había ignorado una llamada así. Terminó de trazar su rumbo, usando la fuerza para encontrar la ruta más rápida, y envió su nave a toda velocidad al hiperespacio. Afortunadamente, su yate era rápido. Había sido un regalo, hace unos 350 años, del gobierno de Debaron, después de que ayudara a curar un brote del virus de la sombra azul que había estado asolando su ciudad capital. Como Jedi, normalmente habría rechazado cualquier recompensa y rechazado las posesiones materiales, pero como nómada, la utilidad de tener su propia nave había superado cualquier objeción filosófica que pudiera haber tenido. Era un trabajo personalizado, diseñado específicamente para sus necesidades de velocidad y largos tiempos de viaje, y lo había modernizado con sistemas más modernos repetidamente a lo largo de los siglos. Como tal, le tomó menos de 1 hora llegar a su destino. La furiosa tormenta del lado oscuro se había apaciguado hace algunos minutos, pero ella todavía se acercó con sus sentidos y buscó cualquier peligro antes de comenzar la secuencia de aterrizaje. Master Fai había vivido durante más de 700 años, y la razón por la que había vivido tanto tiempo era porque no había muerto, y no había muerto en virtud de no precipitarse en situaciones potencialmente peligrosas como un cachorro sobreexcitado. No tenía problemas para meterse en aguas peligrosas, pero hacerlo a ciegas era la provincia de los jóvenes. Sin embargo, la fuerza no le advirtió de ningún peligro.
En cambio, cantó sobre la pena, el dolor y la desesperación. En algún lugar del planeta de abajo, la gente necesitaba su ayuda. Siguió esa sensación como una guía, descendiendo a través de la atmósfera hacia los bosques de abajo. La sensación procedía de cerca de la desembocadura de lo que parecía un gran barranco, a pocos kilómetros de un barco naufragado recientemente. Fue solo cuando se acercó que lo vio por lo que realmente era. Estrellas y lunas, respiró, sorprendida por segunda vez en tantas horas. ¿Qué pasó aquí? Lo que en un principio había tomado por un barranco natural, resultó no serlo. En cambio, parecía ser el resultado de un arma inmensa. Se extendía por más de 1 kilómetro. Un profundo surco cortado como por un enorme rayo láser. Parches de roca aún brillaban al rojo vivo, y los árboles a ambos lados de la trinchera ardían y humeaban. La maestra Fay había visto el resultado de un intenso bombardeo con turbolaserantes, y pensó que esto podría ser lo que parecería si una de esas terribles armas se disparara paralelamente al suelo, en lugar de desde el espacio. Pero si eso es cierto, ¿dónde está el cañón turboláser? Pensó. Esto sucedió hace menos de 1 hora. Sería imposible esconder un arma tan engorrosa en ese tiempo. Me estoy perdiendo algo, ¿pero qué? Para agravar su desconcierto, también reconoció el barco estrellado cercano. Puede que hayan pasado siglos, pero aún podía recordar abordar ese mismo crucero para su propio encuentro, así como los encuentros que había guiado como Padawan y, más tarde, como caballero. Ver el crisol destrozado y en llamas, obviamente habiendo sido derribado, la hizo redoblar su prisa por aterrizar. Además del profesor Ruyan, el crisol transportaba principalmente niños. Si había algo que el maestro Fay no podía tolerar, era una amenaza para los niños. Era un tema sobre el que tenía puntos de vista, y era una de las pocas cosas que podía romper su típica calma. Entonces, si su aterrizaje fue, quizás, más brusco de lo normal, fue solo porque tenía prisa por encontrar y ayudar a los sobrevivientes del accidente. Había supervivientes, estaba segura. Podía sentir a varios jóvenes sensibles a la fuerza, todos ellos sufriendo. Una vez que la nave terminó de temblar, agarró su botiquín y bajó la rampa. Antes de que se extendiera por completo, saltó al suelo y se dirigió hacia donde sintió a los sobrevivientes. Cuando pasó por delante de la boca de la trinchera, Fay pensó brevemente que de alguna manera había entrado en una zona de guerra. Había cuerpos, o lo que alguna vez habían sido cuerpos, esparcidos por todas partes. La sangre y las entrañas salpicaban el suelo, y los miembros amputados salpicaban el paisaje como macabros adornos de césped. El olor era indescriptible, una mezcla de carne quemada, sangre coloreada y otros olores peores. Solo largos años de experiencia en lugares como este le permitieron a Fay evitar que se le subiera la garganta. Aquí y allá vio piezas de armadura, incluidos varios cascos mandalorianos distintos, algunos inexplicablemente aplastados, otros con las cabezas de sus dueños todavía dentro de ellos. Era un espectáculo espantoso, y planteó una docena de preguntas más. Fuerza, ¿qué pasó aquí? Sin embargo, no tuvo tiempo de insistir en tales misterios, ya que rápidamente vio a un sobreviviente al otro lado del campo lleno de cadáveres. Vio mientras se acercaba, una joven togruta de piel anaranjada. Llevaba un traje tradicional togruta, ahora desgarrado y manchado por la batalla, y sostenía un sable de luz con empuñadura de cobre en una mano. No de ella, si Fay tenía que adivinar, a juzgar por cómo lo sostenía. La pobre chica parecía exhausta y medio golpeada hasta la muerte, pero aún estaba de pie, cautelosa y desafiante, mientras Fay se acercaba. ¿Quién eres tú? Ella gritó. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi nombre es Maestra Jedi Fay, niña. Estoy aquí para ayudar. ¿Eres un Jedi? La esperanza y la sospecha lucharon en una guerra en los ojos de la joven, mientras intentaba decidir si confiar o no en el extraño que tenía frente a ella. Fay sonrió y extendió la mano con la fuerza para rozar la mente de la niña, calmando sus emociones enredadas y dejándola sentir la verdad de sus palabras. Sí, joven, soy un Jedi. ¿Cuál es tu nombre? La chica vaciló por un momento antes de que la esperanza ganara. Ahsoka. Soy Ahsoka Tano. Es bueno conocerte. Ahora, ¿necesitas ayuda, Ahsoka? Ante la palabra ayuda, las rodillas de Ahsoka casi se doblaron. Ella asintió desesperadamente y señaló un gran tronco detrás de ella. Por favor. Mis amigos, están realmente heridos. ¿Puedes ayudarlos? Tienes que ayudarlos. Fay asintió y se aseguró de proyectar calma y tranquilidad. Se dio cuenta de que la chica estaba a punto de apagarse y necesitaba que se mantuviera coherente durante al menos unos minutos más. Muéstrame. Soy un sanador, y haré lo que pueda.
Siguió a Ahsoka alrededor del tronco, donde encontró a otros 5 tirados en fila en el suelo. 2 de ellos, una chica humana y un chico nautolano, estaban al menos semiconscientes. Se sentaron apoyados contra el tronco, pero parecían mínimamente conscientes de su entorno. Una niña de Mirialan con una pierna muy rota yacía junto a ellos, y un niño de una especie vagamente reptiliana que no reconoció con un vendaje ensangrentado en el costado yacía junto a ella. Ambos estaban inconscientes, y la Mirialana, al menos, estaba preocupantemente pálida. Más preocupante que cualquiera de esos, sin embargo, fue el niño humano al final. Cuando lo vio por primera vez, Fai ni siquiera estaba segura de que estuviera vivo. ¿Cómo podría ser? Le faltaba la mayor parte de la piel, ya sea quemada o desollada. Ella no podía decirlo. Fue solo cuando vio los músculos de su cuello contraerse mientras tragaba reflexivamente que se dio cuenta de que, contra todo pronóstico, todavía respiraba. «¿Estrellas? ¿Qué le pasó?», preguntó mientras se apresuraba a tratarlo. Realmente no lo sé», dijo Ahsoka detrás de ella. «Es difícil de explicar. Sin embargo, antes estaba peor. Pensé que iba a morir, pero ya comenzó a crecer de nuevo. Por eso lo traje aquí». «¿Qué?». Efectivamente, cuando miró más de cerca, Fai vio que algunas partes del cuerpo del niño estaban mejor que otras, como si ya hubieran estado sanando durante días. Incluso había algunas secciones de piel nueva en su pecho y cara. No se parecía a nada que Fai hubiera visto antes. Ni siquiera las técnicas de curación Jedi más avanzadas podrían funcionar tan rápido en heridas como estas. «¿Cómo es eso?». «Naruto siempre se cura rápido», dijo Ahsoka. Fai empujó su curiosidad al fondo de su mente. Reflexionaría sobre las extrañas habilidades curativas de este chico, Naruto, más tarde. Por ahora, solo estaba agradecida de que parecían mantenerlo con vida. En poco tiempo, consideró que el nautolano y la chica humana no estaban en peligro inmediato. Un cambio rápido de vendajes y algunos parches de Bacta, junto con algunas de sus técnicas de curación de la fuerza más rápidas, estabilizaron a la chica Mirialan y al otro chico. Gal-2, lo llamó Ahsoka. No estaban fuera de peligro, pero al menos podía transportarlos sin correr el riesgo de que se desangraran. Eso acaba de dejar a Naruto. Los otros son en su mayoría estables por ahora. Sin embargo, necesito estabilizar a Naruto antes de poder moverlo de nuevo. Bacta será lo mejor para él, y mucho. Entonces puedo empezar a usar la fuerza para ayudarlo. Vació 2 botes de spray de Bacta enteros sobre el cuerpo de Naruto. Una vez que el ungüento curativo estuvo en su lugar, envolvió cuidadosamente la mayor parte de su piel expuesta con vendajes de su botiquín y luego se acomodó en una posición más cómoda. Sin embargo, cuando extendió la mano con la fuerza para comenzar a curar su cuerpo, inmediatamente jadeó y tiró de su mano hacia atrás. Había algún tipo de energía extraña inundando su cuerpo. Incluso para sus sentidos de la fuerza, se sentía tóxico y corrosivo, con una fuerte mancha del lado oscuro. ¿Qué es?, Ahsoka preguntó mientras se apresuraba a ver qué estaba mal. Fai no pudo evitar admirar su continua valentía, a pesar de su evidente dolor y agotamiento. ¿Va a estar bien? Necesito que me digas qué pasó aquí, Ahsoka. Si voy a ayudarlo, necesitaré toda la información que puedas darme. La joven Togruta asintió, aunque la desgana resonaba en cada línea tensa de su postura. Fai entendió. Le estaba pidiendo que aliviara lo que sin duda eran eventos traumáticos menos de una hora después de que ocurrieran. En cualquier otra circunstancia, se habría castigado a sí misma por tal crueldad, pero había una vida en juego. Posiblemente más de uno, ya que sintió el mismo tipo de energía en la herida del abdomen de Ahsoka. Eran Aurracim y un grupo de mandalorianos. Acabábamos de salir del hiperespacio cuando atacaron nuestra nave. No sé por qué. Solo, nos querían muertos, supongo. Naruto hizo que huyan y el resto de nosotros en las cápsulas de escape. ¿Él no fue contigo? Ahsoka negó con la cabeza. Se quedó en el crisol para protegernos de las otras naves. Creo que usó las otras cápsulas de escape como armas de alguna manera. Parecía que las hizo explotar. De todos modos, funcionó, porque nadie nos derribó. Lo vimos, se estrelló justo después de que aterrizamos. De las palabras de Ahsoka, la estimación de Fai de Naruto subió varios niveles. Para un padawan, y bastante joven, mostrar tal coraje, desinterés e ingenio frente a un ataque inesperado fue impresionante. Tratamos de llegar al lugar del accidente, pero ellos llegaron a nosotros primero. ¿Aurracim y los mandalorianos? Ahsoka asintió. Luchamos, pero nos derrotaron. Ahí fue donde la mayoría de nosotros salimos lastimados. Shin dijo que nos usaría como cebo para Naruto.
Falla sintió mientras Ahsoka hablaba, la mitad de su enfoque todavía en curar a los niños heridos. Incluso para alguien de su habilidad y poder, fue agotador curar simultáneamente múltiples lesiones traumáticas en múltiples pacientes. La energía vil que corría a través de las células de Naruto tampoco ayudaba. Interfería con su curación, destrozando los delicados patrones de la fuerza que intentaba tejer alrededor de su cuerpo. Aún así, se las arregló e incluso trabajó para ayudar a calmar las peores heridas de Ahsoka mientras la niña contaba su historia. El sudor perlaba su frente, y los comienzos de un dolor de cabeza premiado ya se estaban formando detrás de sus ojos, pero eso no tenía ninguna consecuencia en este momento. Era una sanadora y tenía pacientes heridos. Todo lo demás era secundario a eso. Realmente no sé qué pasó después. Cuando me desperté, nos tenían a todos como rehenes. Naruto estaba allí. Iba a entregarse, hasta que, Vir. La voz de Ahsoka se quebró por el dolor cuando dijo el nombre. Fai miró hacia arriba para ver sus ojos distantes, las lágrimas corrían por su rostro en riachuelos silenciosos. Ahsoka, incitó ella. Ahsoka, niña, necesito que te concentres. Has sido muy valiente hasta ahora. Necesito saber qué pasó después. ¿Puedes decirme, por favor? Ahsoka sollozó una vez y luego respiró hondo para calmarse. Fai prácticamente podía verla aprovechar todo el dolor y la pena y encerrarlos bajo la superficie. No era saludable, y definitivamente necesitaría meditar y lidiar con sus emociones apropiadamente más tarde, pero estaría bien por ahora. Al ver tal muestra de fuerza interior, Fai también elevó su estimación de Ahsoka. No era de extrañar que la niña todavía estuviera de pie cuando todos sus compañeros habían caído. Había fuego en ella, un núcleo de duracero al rojo vivo que se negaba a ceder. Había visto caballeros de pleno derecho con menos determinación que la joven iniciada que tenía delante. Vires, era una de mis compañeras de clan. Trató de ayudar a Naruto, y ellos, la mataron. Señaló hacia un lado y Fai siguió su dedo. A unas pocas docenas de metros de distancia, pudo ver una pequeña forma en el suelo. Llevaba la túnica típica de un joven Jedi. Cerró los ojos y suspiró profundamente, sintiendo de repente cada uno de sus 753 años estándar. Después de eso, algo le pasó a Naruto, dijo Ahsoka. Su voz sonaba apresurada ahora, como si comenzar esta historia de alguna manera hubiera abierto las compuertas, y no podía detenerse ahora hasta que hubiera terminado. Había una sensación horrible, un intento de matar, creo, pero como nada que haya sentido antes. Tenía una especie de chakra rojo extraño que salía de él, y luego, se transformó. ¿Transformado? Fai había oído hablar del chakra del maestro Yoda. Se había tomado el tiempo de rastrearla e informarle de los eventos recientes en el templo. Sin embargo, no había dicho nada sobre la transformación de sus usuarios. Ahsoka asintió y le contó cómo su amiga se había convertido de alguna manera en un monstruo salvaje. Cuando ella describió cómo había volado la trinchera detrás de ellos con un solo ataque, Fai se quedó boquiabierta. La idea de tal poder proveniente de un simple padawan era difícil de comprender. Aún así, esto explicaría la energía en sus heridas, así como la que le dio a ella. Deben ser los restos de ese chakra. Aunque extraño. Se siente casi extraño, como si no le perteneciera. Tendré que contactar con el consejo. Tal vez ellos sepan algo que yo no. Cuando Ahsoka finalmente terminó de contar cómo Naruto de alguna manera había recuperado el control de sí mismo y se dio la vuelta, fue como si toda la energía se le hubiera escapado. Se tambaleó precariamente sobre sus pies, y Fai tuvo que atraparla con la fuerza antes de que colapsara sobre su rostro. ¿Van a estar bien, maestro? Ella preguntó. Su voz era débil, pero aún así se negaba a desmayarse. Adrenalina, energía nerviosa, incluso la fuerza hacía tiempo que había dejado de sostenerla. Todo lo que quedó fue pura terquedad y preocupación por el bienestar de sus amigos. Todos tus amigos deberían recuperarse, Ahsoka. Incluso Naruto. Puedes descansar ahora. La última sílaba ni siquiera había salido de los labios de Fai cuando la maltrecha Togruta finalmente cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño. Una vez que estuvo inconsciente, Fai se puso de pie y cuidadosamente levitó a sus 6 pacientes en el aire. Lentamente, para no agravar sus heridas, los llevó de regreso a su nave y los preparó lo mejor que pudo. Su yate tenía amplias instalaciones médicas para una embarcación de su tamaño, específicamente para circunstancias como esta, pero aún así, tendría que llevarlos a un hospital adecuado tan pronto como pudiera.
Por el momento, puso a Naruto en su tanque de Bacta e hizo que el droide médico atendiera a los demás. Una vez hecho esto, volvió a salir y caminó hacia donde Ahsoka le había señalado antes. Efectivamente, encontró el cadáver demasiado pequeño de un joven humano, un agujero de desintegrador quemado a través de su cuello. La niña había sido pequeña en vida, y ahora parecía positivamente diminuta en la muerte. Un frágil paquete de cosas que podrían haber sido que ahora nunca serían. Los ojos de Fai ardían y su visión se nublaba mientras las lágrimas amenazaban con escapar de su normalmente estricto autocontrol. No importaba cuántos niños muertos viera, y Force sabía que había visto miles, nunca se volvió más fácil. Rezó para que nunca lo hiciera. Con infinito cuidado, recogió el cuerpo de Vir en sus brazos. No usar la fuerza para llevar esta carga. Había algunas cosas que tenían que hacerse correctamente. Cerró los ojos de la niña y la llevó de vuelta al barco. Una vez que colocó cuidadosamente el cuerpo en la bodega de carga, revisó a los sobrevivientes antes de dirigirse a la cabina. Ya era hora de que llevara a sus pacientes a un hospital adecuado y se pusiera en contacto con el Consejo Jedi. Podía sentir en la fuerza que esto aún no había terminado. Algo más grande estaba en marcha y la Orden necesitaba saberlo. Naruto se había acostumbrado a despertarse después de haber sido noqueado a lo largo de los años. Probablemente decía algo deprimente sobre su vida, que estaba acostumbrado a episodios regulares de inconsciencia involuntaria, pero simplemente lo consideraba normal. Tan normal, de hecho, que había identificado varias etapas distintas de recuperación de la conciencia en tales circunstancias. En este momento, estaba en la etapa tranquila, pacífica y entumecida, donde nada dolía y su mente todavía estaba demasiado confusa para recordar nada. Sin embargo, su estancia en aquellas plácidas lagunas siempre fue breve y pronto la claridad volvió y arrastró consigo la memoria. El ataque al crisol, luchando contra los mandalorianos. Vir, cediendo al Kyuubi, tal como había jurado que nunca lo haría. Oh, Kami. ¿Qué hice? Pensó, el pánico subiendo por su garganta. Los demás. Ahsoka. Ellos no están. Yo no. Tengo que encontrarlos, tengo que ayudarlos. Con un último esfuerzo, abrió los ojos. La brillante iluminación artificial lo cegó por un momento, pero ignoró el inconveniente. Luchando contra sus músculos rígidos, pateó las mantas de sus piernas y rodó torpemente fuera de la cama y cayó al frío suelo de metal. Esperar. Luces. Mantas. Una cama. ¿Dónde estoy? Se quedó helado, confundido y, apenas se estaba dando cuenta, muy dolorido. Varias partes informaron y el consenso fue que el movimiento repentino definitivamente no había sido la mejor idea. En la neblina de su visión aún borrosa, pudo ver una figura vestida con una túnica que se acercaba a él. Sin embargo, cuando trató de comunicarse con la fuerza y tener una mejor idea de quién era, no pudo. Era como si su control hubiera vuelto a ser el que tenía cuando llegó por primera vez al templo. Podía sentir la fuerza, vagamente, pero no podía captarla. Cuando lo intentó, fue como intentar exprimir un puñado de barro. Se deslizó y se escurrió entre sus dedos. Sin embargo, no tuvo tiempo de averiguar qué estaba pasando, porque la extraña persona lo había alcanzado y se había arrodillado a su lado. Cálmate, Padawan Uzumaki. Ahora estás a salvo. Soy la maestra Jedi Fai, una sanadora. Estás en un hospital en Anción. La figura, que ahora podía ver, era una mujer joven de estatura promedio que vestía túnicas Jedi, habló con voz tranquilizadora. Incluso con su conexión con la fuerza arruinada, de alguna manera, todavía podía sentir su presencia, gentil y cariñosa, pero con una profundidad que rivalizaba incluso con la del maestro Yoda. ¿MSTRFI? Intentó hablar, pero sentía como si le hubieran lijado la garganta y luego la hubieran cubierto con yeso. Aún así, su nombre le sonaba familiar. Pensó que el maestro hindú podría haberla mencionado algunas veces. Una especie de maestro Jedi errante. Prácticamente un mito, incluso dentro de la orden. No intentes hablar todavía. Aún te estás recuperando. Hablaba en el mismo tono amable, pero vagamente reprochador, que todos los médicos parecían adoptar con él. Ahora, voy a ponerte de nuevo en la cama. Por favor, trata de no saltar por la mitad de la habitación esta vez. ¿Puedes hacer eso? Él asintió. Normalmente, Naruto se opondría a las instrucciones de un médico por principio, pero un instinto primario le dijo que sería una mala idea con Master Fai. Algo en su comportamiento tranquilo y sus palabras amables le dijo que en realidad no le había estado preguntando. Ella le había estado informando de cómo serían las cosas.
Eso, junto con el dolor ardiente en su, bueno, todo realmente anuló su típica terquedad cuando se trataba de hospitales. Fai le dedicó una pequeña sonrisa, como si supiera exactamente lo que había estado pensando, y lo levitó de regreso a la cama. Una vez que estuvo a salvo sobre el colchón, ella se alejó y regresó con una taza de té. Bébete esto. Debería ayudar a tu garganta. El líquido tibio realmente alivió el dolor en su garganta. Después de unos tragos, Naruto se sintió capaz de intentar hablar de nuevo. Hablar todavía le dolía un poco, y su voz era ronca y tranquila, pero lo ignoró. Había preguntas que necesitaba respuestas. ¿Mis amigos? ¿Están bien? Fai asintió. Ahsoka, Barris, Nox, Trilla y Galdos están vivos. Algunas de sus heridas fueron bastante graves, pero espero que todos se recuperen por completo. El profesor Uyan hace una copia de seguridad de sus bancos de memoria en los archivos del templo antes de cada reunión, y incluso me dijeron que partes de sus bancos de datos sobrevivieron al daño que se le infligió. Necesitará un nuevo cuerpo, pero estará bien. Una pequeña montaña se levantó del pecho de Naruto cuando escuchó eso. Cerró los ojos y suspiró aliviado. Están bien. Yo no, están bien. Gracias a la fuerza. Disfrutó del alivio de saber que sus amigos habían sobrevivido durante un minuto entero, antes de pasar a la siguiente pregunta. No era algo que quisiera preguntar, pero tenía que hacerlo. Sabía la respuesta, pero necesitaba confirmación. Sin embargo, las palabras no querían formarse correctamente, y tuvo que tragar saliva y tomar varios tragos más de té. Finalmente, se las arregló para croar una sola palabra. Cayó de su boca como un trozo de piedra volcánica, pesado y con sabor a ceniza. ¿Vivir? El suspiro desolado de Fai fue toda la respuesta que necesitaba. Cualquier pequeña esperanza a la que se había aferrado de que su hermana, de alguna manera, sobrevivió, se marchitó y se desmoronó hasta convertirse en polvo. Todo el aliento abandonó sus pulmones en un apuro. Lo siento mucho, Padawan, pero Vir no sobrevivió. Recuperé su cuerpo de manos de Rago. Nadie pudo haber hecho nada para salvarla. Sus palabras fueron amables, pero Naruto apenas las escuchó. La última imagen que tuvo de Vir, la de sus ojos quedando en blanco cuando la vida abandonó su cuerpo, dominó su mente. No podía llorar, no podía gritar, ni siquiera podía enfadarse. Todo lo que podía hacer era sentarse allí y tratar de procesar el hecho de que Vir estaba muerta. La idea apenas parecía real. Era casi como un mal sueño. Habría dado cualquier cosa porque fuera un mal sueño, pero no fue así. Sin embargo, solo podía pensar en eso por un tiempo. Eventualmente, su mente volvió al mundo real, aunque solo fuera para alejarse de ese horrible recuerdo. Notó una mano en su hombro y sintió una leve sensación de consuelo proveniente del maestro Fai. No quitaba el dolor exactamente, pero, por el momento, era un poco más fácil de soportar. Anímate, Padawan, dijo, con un mundo de empatía en su voz. Sé que duele, pero no puedes rendirte a la desesperación. Naruto aún no confiaba en su voz, así que solo asintió en silencio. Tomó algunas respiraciones profundas y temblorosas, pero finalmente recuperó la compostura. Una vez que hubo hecho eso, miró alrededor de la habitación. Inmediatamente vio su sable de luz sobre la mesita de noche. De alguna manera, no lo había sentido antes. Para su sorpresa, no era el único paciente en la habitación. Ahsoka yacía en una cama al otro lado de la habitación, envuelta en vendas y profundamente dormida. Había estado tan desorientado cuando se despertó por primera vez. Él ni siquiera se había fijado en ella. ¿Cómo es ella? Asintió hacia Ahsoka. Descansando, por ahora. Es lo mejor para ella. Estará dormida por un tiempo, todavía. ¿Dónde están todos los demás? Preguntó. Era extraño, pensó, que solo él y Ahsoka estuvieran en la habitación. Había espacio para al menos 2 camas más. Si estás hablando de los otros jóvenes, están en una sala de recuperación separada. El sanador Band se está ocupando de ellos. Pensé que era mejor tratarlos a ti y a Ahsoka aquí por separado. Naruto frunció el ceño. ¿Por qué? Porque ambos tenían rastros de chakra peligroso contaminando sus heridas. Estaba interfiriendo con mis técnicas de curación. De hecho, todavía está interrumpiendo su conexión con la fuerza. Su padrino me dice que era chakra residual del Kyuubi. Necesitaba un ambiente controlado para quitarlo. La boca de Naruto se movió en silencio por un momento mientras procesaba lo que ella había dicho. ¿Él te lo dijo? Oh, no le di a él, ni al consejo, mucha elección en el asunto. Tenían la información que necesitaba para curar a mis pacientes. Una nota de algo, no duro, tal vez, pero inflexible, se deslizó en la voz de Fai.
Por un momento, Naruto se alegró de no haber tratado de ignorarla antes. Entonces cayó en la cuenta de todas las implicaciones de su declaración. Espera. ¿El chakra del zorro está interfiriendo con mis habilidades de la fuerza? Falla sintió. Parece que sí. No soy un experto en chakra, y mucho menos en Kyuubi, pero parece que pequeñas cantidades permanecen en tu sistema cada vez que usas su poder. Jiraiya me dijo que son inofensivos para ti, pero aparentemente interfieren con tu conexión con la fuerza. Creo que tu cuerpo está generando naturalmente su propio chakra en un intento de absorber el chakra del Kyuubi de forma segura. No te preocupes, no es permanente. Ya he eliminado gran parte de él. Solo tardarás unos días en procesar el resto. Menos, si sigo ayudando. ¿Y Jiraiya Sensei está aquí? Por supuesto. Jiraiya me dijo que se llevó a tu sapo, sea lo que sea que eso signifique, y alertó al consejo de inmediato. Llegué a Rago solo 2 horas antes de que lo hubieran hecho. El maestro Yoda y el maestro Windu lo acompañaron aquí, junto con el sanador Bant. Ellos querían hablar contigo tan pronto como te despertaras, de hecho. ¿Te sientes con ganas de eso? Eso hizo que Naruto se detuviera. La idea de enfrentarse a Jiraiya y al maestro Yoda, y mucho menos a Mase, era desagradable, por decirlo menos. No quería ver la decepción en sus ojos, y ellos estarían decepcionados. Como no pudieran estar, había roto su promesa de nunca usar el poder del Kyuubi. No había logrado mantener a salvo a sus antiguos compañeros de clan. Le habían confiado una misión en solitario, y la había arruinado tan espectacularmente que probablemente no había palabras para describirla. ¿Cómo puedo enfrentarlos ahora? ¿Cómo puedo enfrentarme a alguno de ellos? La maestra Fai debió haber leído la angustia en su rostro, o quizás en su mente, porque le dio un ligero golpecito en la frente para llamar su atención. Depende de ti, por supuesto, pero debes saber algo. Las malas noticias no mejoran con el tiempo. Retrasar el enfrentar tus problemas no los elimina. Solo pospone su solución. Naruto dudó por un largo momento, pero sus palabras tenían demasiado sentido. Era lo mismo que se había dicho a sí mismo durante años en Konoha. Impulsar. Acto. No importa qué, sigue moviéndote. Esa actitud, eventualmente, lo había impulsado de ser un huérfano que todos odiaban a ser un chunin de su pueblo y el aprendiz de Jiraiya de Sannin. Si había logrado eso, entonces podría manejar esto. Después de todo, él era Naruto Uzumaki. ¿Puedo hablar con ellos?, dijo. Envíalos adentro. Oh, era un grupo de aspecto solemne que entró en su habitación. Bueno, Mase casi siempre era solemne, pero Jiraiya y el maestro Yoda se veían inusualmente serios. Sin embargo, Jiraiya sonrió cuando lo vio, y las orejas de Yoda se movieron hacia arriba. Incluso el ceño semipermanente de Mase se suavizó en los bordes por un momento, y Naruto pensó que podría haber sentido un rayo de alivio a través de su vínculo. Era difícil de decir con su conexión con la fuerza tan inestable, pero aún así lo dejó relajarse un poco. No se veían felices, pero tampoco lo miraban como lo habían hecho alguna vez los adultos en Konoha. No sabía si podría haber manejado ver ojos así otra vez. No ahora. No de ellos. Jiraiya lo miró y extendió la mano para alborotar su cabello. Su mano cálida y callosa se sentía segura y familiar. Naruto inconscientemente se inclinó hacia él, sin prestar atención a los otros maestros en la habitación. Ninguno de los dos dijo nada. No tenían que hacerlo. Eran familia, después de todo. Solo estar allí era suficiente. Master Fai jugueteó con un panel en la pared, y una barrera débil brilló en su lugar alrededor de su cama, dividiendo la habitación. Los débiles sonidos del hospital, pitidos distantes, pasos e incluso el sonido de la respiración de Ahsoka, desaparecieron. Una barrera de privacidad entonces, para que nadie pudiera escuchar su conversación. Es bueno verte despierto, joven Naruto, dijo Yoda. ¿Eres lo suficientemente fuerte como para responder algunas preguntas? Sí, señor. Empieza por decirnos lo que pasó, dijo Mase, su voz plana. Desde el principio. No dejes nada fuera. Cualquier detalle puede ser importante. Naruto se estremeció un poco al tener que revivir la terrible experiencia, pero no discutió. Él solo quería acabar con esto. Iba a tener que decirles lo que sucedió eventualmente. Ahora era un momento tan bueno como cualquier otro. Así que les dijo. Fue más fácil de lo que pensó que sería, casi como leer un guión. Superó la emboscada sobre Rago sin detenerse. Sus peleas con los guerreros mandalorianos y el mensaje de Aurra también. Sin embargo, el asesinato de Vi resultó ser demasiado.
Esa parte lo atragantó mientras trataba de contarlo. Las palabras simplemente no vendrían. Incluso su voz no quería tener nada que ver con ese recuerdo. Cuando finalmente logró relatar cómo había muerto, Yoda pareció envejecer una docena de siglos más. El rostro de Mace se volvió aún más inescrutable que de costumbre. Un muro de piedra totalmente en blanco. Naruto podía sentir los susurros distantes de su tristeza y enojo, antes de dominarlos también. Jiraiya solo parecía cansado. Después de eso, las cosas se pusieron aún más difíciles. No era solo que Naruto fuera reacio a hablar sobre el uso del chakra del Kyuubi, aunque lo era. Tampoco tenía las palabras adecuadas para describir lo que había experimentado. No era el tipo de experiencia que podría describir fácilmente. Eventualmente, sin embargo, terminó. El silencio reinó durante un largo rato hasta que Yoda finalmente habló. Pasaste por una prueba terrible, Padawan. Bueno, lo hiciste, protegiendo a los jóvenes, dijo, antes de que sus oídos cayeran. Sin embargo, lo que pasó con el Kyuubi es serio. Jiraiya le lanzó una mirada e intentó decir algo, pero una mano levantada de Yoda lo silenció. Fue una situación horrible. Sepa esto que hacemos. Muchos Jedi empujan el lado oscuro, a veces lo hacen. Sin embargo, para ti, Naruto, esto es más serio. Hay un grave peligro en tu poder, si lo usas con ira. Hacer. Naruto asintió miserablemente. Lo sé, maestro. Estaba tan enojado. No pude evitarlo. Hiciste una conexión peligrosa con la fuerza. El consejo debe debatir sobre qué hacer al respecto. Se lo había imaginado. En cualquier otro momento, Naruto podría haberse irritado ante la idea de que el consejo lo pusiera bajo un microscopio, nuevamente, pero en este momento estaba demasiado entumecido como para enojarse. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo que no podía hacer mucho más que asentir y aceptarlo. Demonios, probablemente merecía cualquier castigo que pensaran, dado lo mal que había fallado. Estaba tan absorto en su propia cabeza que ni siquiera se dio cuenta de que Yoda se había movido hasta que sintió que el palo Himer del viejo duende lo golpeaba en el codo. ¡Ay! ¿Por qué fue eso? Siendo tonto, lo fuiste. Viviendo en el pasado, sí. Permitir que la miseria gobierne tu mente, no debes. Castigarte, el consejo no lo hará. Enseñarte, lo haremos. Ayudarte a través de esto, lo haremos. Naruto solo lo miró fijamente, atónito. ¿De qué estaba hablando el gran maestro marchito? Se había enfadado peor de lo que nunca hubiera imaginado posible. Había hecho que mataran a Vir. Había usado el puto lado oscuro, por el amor de Kriff. ¿Cómo no iba a ser castigado? En lo que parecía ser una tendencia últimamente, una vez más se quedó sin palabras. Yoda suspiró y dio un paso atrás. Ir ahora, para organizar la reunión del consejo. Hay mucho en lo que meditar. Quédate aquí, Jiraiya y el maestro Windu lo harán. Descansa, joven Naruto. Con eso, se giró y cojeó a través del campo de privacidad y salió de la habitación. Naruto simplemente negó con la cabeza, todavía aturdido por contar el evento y las palabras de Yoda. Para su sorpresa, ni Mace ni Jiraiya hicieron ningún movimiento para irse con Yoda. Cuando miró a su maestro, el mismo hombre que lo había recomendado para una misión en solitario después de solo 2 años como Padawan, el hombre que había confiado en él para escoltar a salvo a sus antiguos compañeros de clan en su reunión, la culpa inundó su pecho como veneno. Lo siento, maestro, susurró. Mace levantó una ceja e inclinó la cabeza. Perdón. ¿Por qué te disculpas, Padawan? Hizo una pausa y tragó saliva. Te fallé. Me confiaste esta misión y fallé. Mace suspiró y se sentó a los pies de la cama de Naruto. Por un momento, no dijo nada y solo miró a la pared opuesta. Finalmente, justo cuando Naruto pensó que se sentaría en silencio por la eternidad, habló. No me fallaste, Naruto. Sus palabras llegaron lentamente. Obviamente los estaba eligiendo con mucho cuidado. Sin embargo, Naruto podía sentir la convicción detrás de cada uno de ellos. No me fallaste, repitió. No había manera de que hubieras predicho ese ataque. Reaccionaste tan bien como cualquier Jedi podría haberlo hecho, y mejor que la mayoría. Es gracias a ti que Ahsoka, Barris, Galdos, Nox y Trilla están vivos en este momento. No lo olvides. Pero Naruto apretó la manta en sus puños con tanta fuerza que se rasgó. Apretó los dientes y las lágrimas volvieron a cubrir sus ojos. Solo cuando Jiraiya colocó una cálida mano en su espalda, se relajó y dejó escapar un suspiro tembloroso. La muerte de Vir no fue tu culpa, Naruto, dijo Jiraiya. Hiciste todo lo que pudiste, todo lo que hubiera querido que hicieras.
Sé que no ayuda en este momento, pero realmente no había nada más que pudieras haber hecho. Tiene razón, dijo Mase, antes de que su rostro se endureciera un poco. Pero no te mentiré. Estoy decepcionado y preocupado porque usaste el poder del Kyuubi. Te lo dije antes, los Jedi tienen un gran poder. Eso significa que siempre debemos usar ese poder sabiamente. Siempre. No puede haber excepciones. Eso hizo que Naruto frunciera el ceño. Él sabía eso. ¿No sabía Mase que él sabía eso? No fue tan simple. Lo sé, amo. Yo solo, la asesinaron justo enfrente de mí. No podía dejar que eso, ni siquiera lo pensé. Mase lo miró y, de alguna manera, Naruto supo lo que estaba a punto de decir. Podía verlo venir y, por primera vez desde que se despertó, una emoción distinta al dolor estalló en él. Naruto, sé que la muerte de Vir fue dolorosa, pero, no lo hagas. Tanto Jiraiya como Mase se estremecieron ante su grito. Incluso se sorprendió un poco de lo fuerte que era, pero no pudo evitarlo. Después de estar sentado allí, entumecido, todo este tiempo, la ira repentina ardió como un fuego. Probablemente no era justo para su maestro, y definitivamente no era el estilo Jedi, pero a Naruto no le importaba. Necesitaba decir esto. No me des una estúpida perogrullada. Duele, pero deberías liberar tus sentimientos en la fuerza. O tal vez, los muertos se vuelven uno con la fuerza. No es la forma Jedi de llorarlos. Alégrate por ellos, en cambio. No te atrevas a decir algo así ahora mismo. Naruto, comenzó Jiraiya. ¡No! Te avisaré cuando haya terminado, interrumpió a su padrino antes de volver su atención a Mase. El Jedi mayor lo miraba con el ceño fruncido, pero a Naruto ya no le importaba eso. No la descartes así. Vir importaba. Ella era mi hermana. Su vida importaba. Su muerte importaba. Se supone que duele. Nunca me digas que no debería dolerme cuando mi familia muere. Los ojos de Mase se abrieron un poco cuando llamó a Vir su hermana, pero por lo demás no dijo nada. Una pequeña parte de Naruto, debajo de la ira y el dolor, estaba agradecida por eso, al menos. Los finos hilos de autocontrol que le quedaban en este punto no sobrevivirían a que lo interrumpieran. No debería haber usado el poder del zorro, lo admito. Fue tonto y peligroso. Pero nunca estaré bien con que alguien sea asesinado frente a mí. Se supone que los Jedi se preocupan por las personas. Eso significa preocuparse cuando ellos también se ha ido. Cuando Naruto terminó de hablar, toda la energía abandonó su cuerpo. Se dejó caer contra las almohadas cuando el repentino estallido de ira justificada se apagó. En cierto modo, echaba de menos la sensación. No había sido justo, ni como un Jedi, pero al menos había sido algo. Algo más que el dolor entumecido y la culpa que sentía ahora. Una cálida isla en ese mar gris y sombrío. Era tentador cerrar los ojos y retirarse a su propia mente, pero no lo hizo. Quería ver cómo reaccionaba Mase a lo que había dicho. Grosero e injusto o no, Naruto cumplió cada palabra. Durante mucho tiempo, Mase no dijo nada. Se quedó en silencio, sin revelar nada ni en su rostro ni a través de su vínculo. 5 segundos pronto se convirtieron en 30, luego en 1 minuto, luego en 3. Finalmente, justo cuando Naruto estaba seguro de que su maestro se iría sin decir una palabra, Mase suspiró, con los hombros hundidos un poco. Tienes razón, dijo. Tomó un momento para que las palabras se procesaran por completo en la mente de Naruto y Jiraiya. Soy... Naruto se enderezó de nuevo y trató de evitar quedarse boquiabierto por la sorpresa. De todas las respuestas que había esperado, desde un sermón enojado hasta un despido frío, esta ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Observó detenidamente el rostro de Mase, buscando alguna señal de algún truco, pero no encontró nada más que la sombría seriedad habitual. Tienes razón, repitió Mase. Yo, no debería haber tratado de decir eso. Vir sí importaba, su muerte debería ser lamentada, y fue un error de mi parte sugerir lo contrario. No quise insultar tu apego por ella, y por eso, me disculpo. Naruto perdió la batalla para evitar que se le cayera la mandíbula. Técnicamente, Mase estaba hablando en un básico perfectamente comprensible. Todas las palabras tenían sentido y estaban en el orden correcto, pero viniendo de él, parecían imposibles. Era como ver a Obi-Wan voluntario para volar una nave estelar o ver a Ahsoka comer vegetales. Físicamente posible, pero completamente incongruente con los procedimientos normales del universo. Jiraiya recuperó el poder del habla primero. ¿Te estás disculpando por insultar un archivo adjunto? Eso es, inesperado. Los últimos años me han dado mucho en qué pensar.
Se giró para mirar a Naruto, quien todavía estaba tratando de averiguar si sus oídos le estaban dando informes precisos a su cerebro. Naruto, ¿recuerdas cuando dije que podrías enseñarme tanto como yo te enseño? Naruto asintió. Yo recuerdo. Durante tu tiempo como mi Padawan, he visto cuánta fuerza sacas de tus apegos a tus amigos. Lo admito, al principio pensé que resultaría ser un problema, una tentación peligrosa hacia el lado oscuro. Lo demostraste, sin embargo, me equivoqué, y sería deshonesto de mi parte no reconocerlo. Naruto hizo una mueca y miró hacia abajo. Pero fallé. Tú mismo lo dijiste, elegí usar el poder del Kyuubi. Nunca debí haber hecho eso. No, no deberías haberlo hecho, dijo Mase, pero algo en su voz arrastró los ojos de Naruto hacia los suyos. No vio condenación, nada más que tranquila aceptación y seguridad allí. Pero tuviste un desliz durante un momento de terrible estrés, en una situación para la que nadie realmente podía prepararse. Fue un grave error, pero un error es todo lo que fue. Naruto abrió la boca para hablar, pero Jiraiya se le adelantó. Niño, no puedes castigarte por esto. Confía en mí, te comerá vivo por dentro, hasta que estés tan retorcido que ni siquiera te reconozcas. Aflójate, pero no te hundas en la culpa y autocompasión. Parecía tan fácil, tal como lo expresó Jiraiya, pero Naruto simplemente no podía ver cómo. Pero ella está muerta, dijo. No añadió y es mi culpa, pero las palabras aún parecían hacer eco en el campo de la privacidad. Sí, lo es, Naruto, dijo Mase. Nada puede cambiar eso. Lo único que puedes controlar ahora es cómo respondes a esto. ¿Qué crees que Mir querría que hicieras? ¿Perderte en el dolor, aislarte de tus amigos y dejar que esto te abrume? ¿O ella quiere que recuerdes su vida, en lugar de solo su muerte? Tú la conocías mejor. Medita en eso mientras descansas. Confío en que encontrarás la respuesta correcta. Mase se acercó y apretó el hombro de Naruto antes de girarse y salir del campo de privacidad. Master Fai lo siguió fuera de la habitación. Jiraiya lo vio irse con una pequeña sonrisa en su rostro. Maldito chico, me voy a poner celoso si sigue dándote buenos consejos antes de que yo pueda. Un breve resoplido de risa escapó de los labios de Naruto, sorprendiéndolo. Ni siquiera había sido una broma tan graciosa. Aún así, era un alivio saber que las bromas aún existían, incluso después de todo lo que acababa de pasar. La risa pudo haber sido breve, pero se sintió como una brisa cálida en un día invernal. ¿De verdad crees que no fue mi culpa, Jiraiya-sensei? Sé que no lo fue, Naruto. Y seguiré diciéndote eso hasta que lo creas, incluso si tengo que cincelarlo en tu grueso cráneo. ¿Me escuchas? Te escucho. No estaba seguro de poder creerle todavía, pero, por ahora, era suficiente saber que alguien más lo creía por él. Omake. La casa de Ahsoka 5. El Akul estaba demostrando ser un enemigo tan temible como Ahsoka había oído. Mientras esquivaba y sorteaba sus garras, sintió como si estuviera atrapada en una danza mortal. Cada segundo traía otro roce con la muerte, y cada uno se sentía como si estuviera más cerca que el anterior. La fuerza y su agilidad natural la habían mantenido con vida hasta el momento, pero podía sentir el agotamiento arrastrándose, robándole la fuerza a sus extremidades y mitigando sus reacciones. Ya había recibido 2 golpes más, dejando cortes superficiales a lo largo de su hombro izquierdo y en su frente. Eso no quiere decir que la pelea fuera completamente unilateral. Sus lanzas salieron disparadas una y otra vez, como avispas acosando a un intruso. Mientras saltaba hacia atrás para evitar un mordisco, logró pinchar al Akul en el hocico, dejándole un feo corte en la cara. Unos segundos más tarde, hundió una de sus lanzas en su pata delantera derecha. Aulló de dolor y la arrojó lejos. Una vez más, invocó su arma con la fuerza, rasgando una herida aún más grande mientras lo hacía. A pesar de esas pequeñas victorias, podía sentir que la lucha se volvía en su contra. El Akul pudo haber sido joven, pero aún era un animal grande. Las heridas que le había infligido eran mucho menos paralizantes que las que le había infligido a ella. El corte inicial en su pierna fue particularmente preocupante. La pérdida de sangre no le estaba haciendo ningún favor a su resistencia. No era diferente a pelear contra Naruto. Ella podría lanzar algunos golpes de refilón, incluso algunos serios, pero, al final, no podía esperar igualar la resistencia de su oponente. Espera un segundo, pensó, en la pequeña parte de su cerebro que no estaba totalmente consumida por la lucha en curso por su vida. Eso es todo. Esto es exactamente como pelear con Naruto, solo que el Akul no puede usar trucos sucios. Pero puedo, y hay uno del que Goldie siempre se enamoraba. Su plan era arriesgado.
Si bordeaba la locura, era solo porque se había pasado tanto de la raya como para volver a acercarse a ella por el camino más largo. Sin embargo, cuando las garras de la Cool estuvieron a medio milímetro de volver a arrancarle la cara, Ahsoka supo que era la mejor oportunidad que tenía. Entonces, cuando llegó el siguiente golpe, recurrió a la fuerza y saltó hacia atrás, poniendo el mayor espacio posible entre ella y el Cool. Incluso con su pierna lesionada, puso unos buenos 30 metros entre ellos. Cuando aterrizó, tragó saliva y se preparó para lo que estaba por venir. Durante toda la pelea, había hecho todo lo posible por permanecer lo más cerca posible de la Cool. Parte de ello era permitirle usar sus lanzas sin correr el riesgo de que se rompieran en un lanzamiento. La otra parte había sido evitar exactamente lo que ahora esperaba aventar. Efectivamente, cuando vio la nueva distancia entre ellos, el Cool tensó sus poderosos músculos y se abalanzó. En lugar de esquivarlo, Ahsoka se mantuvo firme cuando 100 kilogramos de depredador alfa de pelo naranja cayeron hacia ella como un misil balístico. Luego, en la diminuta fracción de segundo antes de que la aplastara hasta convertirla en pasta, cayó hacia atrás y levantó sus lanzas. Lo había cronometrado casi a la perfección. En lugar de aplastarla y desgarrarle la garganta, el Cool se encontró con la boca mordiendo el asta de una lanza, mientras que otro lo apuñalaba en el pecho. Ni siquiera podía aullar correctamente alrededor de su boca llena de madera. Sin embargo, no fue una victoria perfecta. Por un momento, Ahsoka pensó que lo había logrado. Sintió que la lanza entraba en el Cool justo en su pecho, tal como lo había planeado. Luego, en lo que solo podría describirse como el universo cagándose sobre ella, sintió que se atascaba contra una de las costillas de la bestia y se desviaba de su corazón. Todavía lo había herido, tal vez incluso mortalmente, pero no era la muerte casi instantánea que necesitaba. Ahora, en lugar de un Cool acostado sobre ella y sangrando en segundos, tenía uno todavía muy vivo y loco de dolor tratando de arrancarle la cara de un mordisco. En general, las cosas podrían haber ido mejor. Incluso mientras su sangre empapaba su ropa, el Cool gruñó y se esforzó por clavarle los dientes en la garganta. El mango de su lanza era duro y estaba alojado de modo que la bestia no pudiera cerrar correctamente sus poderosas fauces y morderla en dos, pero aún así podía oírla astillarse. Esos dientes, cada uno tan grande como uno de sus ojos, lentamente se acercaron más y más. Incluso con la fuerza multiplicando su fuerza, su brazo izquierdo aún temblaba mientras trataba de mantener sus mandíbulas alejadas de ella. Su otra mano se rascó contra su pierna mientras trataba de liberarla y ganar algo más de tiempo. Incluso unos pocos segundos serían suficientes. Podía hacer mucho con unos pocos segundos. Para empezar, podría usarlos para vivir más tiempo. Justo cuando logró liberar su brazo derecho, sintió que su mano rozaba algo duro en su muslo. Le tomó un momento hasta que se dio cuenta de lo que era, el cuchillo que Naruto había hecho para su cumpleaños. Con toda la emoción, había olvidado que incluso lo tenía. Anteriormente, había demostrado ser útil para fabricar sus lanzas. Ahora, era la clave para salvar su vida. Mientras el Cool empujaba sus mortíferas fauces cada vez más cerca de su vulnerable garganta, Ahsoka sacó el cuchillo de su vaina, lo clavó justo debajo de la caja torácica de la bestia y lo empujó hacia abajo tanto como pudo. Cortó la carne y el pelo como Flipsy. El Cool chilló en agonía aterrorizada cuando la sangre y las vísceras se derramaron de su cuerpo y la cubrieron de sangre. Se estremeció ante la sensación, pero la repugnancia pasó a un segundo plano y se convirtió en disgusto cuando el chillido agudo se convirtió en un lento estertor. En cuestión de segundos, el Cool se desplomó y respiró por última vez. Ahsoka yacía debajo de su cuerpo, demasiado exhausta para moverse. Un Cool destripado se convertía en una manta profundamente desagradable, pero no había forma de que pudiera quitársela de encima. No supo cuánto tiempo estuvo allí, pero no pudieron haber pasado más de unos minutos antes de que sintiera la presencia familiar de la maestra Pi acercándose. Poco después de sentirla por primera vez, escuchó ramitas que se rompían a su derecha, seguidas de una voz desesperada. Ahsoka. Sintió el peso aplastante de la Cool levantarse de su pecho mientras el cuerpo de la bestia flotaba en el aire. Ahsoka, ¿estás bien? Tosió cuando sus pulmones se hincharon y se frotó las costillas doloridas. Está bien parecía una exageración, pero al menos estaba viva. Creo que sí. Todo duele. El rostro de Shaq apareció ante ella. El maestro normalmente imperturbable parecía claramente perturbado. La preocupación dibujó líneas en su rostro e inmediatamente comenzó a revisar a Ahsoka en busca de lesiones. ¿Estás herido en alguna parte?
Ahsoka, necesitas hablar conmigo. ¿Estás sangrando? Miai. Cometió el error de tratar de sentarse. Sha'ak probablemente la habría detenido, pero las costillas magulladas hicieron el trabajo primero. Mi pierna. Todo lo demás es menor. Sha'ak se movió hacia abajo para examinar su pierna, murmurando todo el tiempo, e inhaló profundamente cuando vio donde las garras de la Kul la habían atrapado primero. Tengo que limpiar esto antes de ponerle bacta. Prepárate. Esto te dolerá. Ahsoka apretó los dientes mientras Sha'ak vertía algún tipo de antiséptico en los cortes de su pierna. No se había dado cuenta hasta ese momento de lo profundos que eran. El fuerte fuego del antiséptico trazó 2 cortes a la mitad del músculo de su muslo. Fue un pequeño milagro que en la Kul no se hubiera cortado una arteria. Su respiración se convirtió en jadeos ásperos mientras luchaba por no gritar. Finalmente, el ardor se calmó y el fresco entumecimiento del bacta tomó su lugar. Cuando miró hacia abajo, Sha'ak estaba vendando su pierna. Eso, dolió más, que las garras, se quejó. Sha'ak le dedicó una sonrisa pálida, pero no dejó de atenderla. Te dije que picaría, joven. Después de unos segundos más, ató el vendaje y asintió, aparentemente satisfecha de que Ahsoka no estaba en peligro inmediato. ¿Puedes ponerte de pie? Justo allí hay un arroyo en el que puedes lavarte. Oh, gracias a la fuerza, dijo Ahsoka mientras se ponía de pie. Dolía, pero la oportunidad de limpiar las entrañas de Akul de su piel valía un poco de dolor. Sha'ak la ayudó a llegar cojeando al arroyo y ella se deslizó en el agua con un gruñido de satisfacción. Sitspit, eso está frío. Ahsoka. Sha'ak trató de darle una mirada recriminatoria, pero la sonrisa tirando de sus labios lo arruinó. Ahsoka no pudo evitar reírse al verlo. Honestamente. Primero, te encuentro medio aplastado y cubierto de tripas de Akul, ahora te atrapo maldiciendo. Hablando de eso, ¿no dije algo acerca de no pelear con un Akul? Fui muy explícito, según recuerdo. No fue mi culpa, maestro, lo juro. Ahsoka dijo, agitando las manos como si pudiera protegerse de cualquier sermón entrante. Togruta no tenía cejas, pero Sha'ak, sin embargo, logró una mirada de escepticismo para avergonzar incluso a la mejor ceja arqueada de Obi-Wan. Sin embargo, Ahsoka no se desanimó, de verdad. No estaba planeando pelear con un Akul. Casé un Lirsu, pero ese bastardo comenzó a acecharme. Me atacó. Solo me estaba defendiendo. Honestamente. Sha'ak la miró durante un largo momento antes de que ella suspirara y sacudiera la cabeza. Lo juro. Tanto tú como Naruto atraen los problemas como las estrellas atraen los planetas, y ambos son demasiado duros para retroceder. Si ustedes dos logran sobrevivir a su propia terquedad el tiempo suficiente para crecer, creo que ambos lo harán. Terminar cambiando la galaxia. O, posiblemente, prendiéndola a fuego. Ahsoka resopló y se deslizó más abajo en el arroyo. Puede haber sido escalofriantemente frío, pero también estaba limpio y refrescante. La sangre griega. Otros fragmentos de la Kul se escurrieron y se arrastraron río abajo. No fue hasta que sus manos y pies comenzaron a entumecerse que salió del burbujeante deshielo y se quedó temblando en la orilla. La ligera brisa de repente golpeó tan profundo como una ventisca de invierno, pero hizo todo lo posible para ignorarlo y atrajo la fuerza hacia su cuerpo. Había recorrido un largo camino en los últimos 2 años, y solo le tomó un segundo generar chakra. Le tomó un poco más de tiempo moldearlo en chakra de fuego, pero una vez que lo hizo, una calidez reconfortante inundó su cuerpo. El vapor se desprendió de su ropa cuando el agua se evaporó rápidamente. Impresionante, Ahsoka. No sabía que habías comenzado con la manipulación elemental, dijo Sha'ak. Ahora ven. Tenemos una ceremonia para concluir. 2, de hecho. 2. Tomaste 2 trofeos en tu cacería. Sha'ak sonrió. Solo el Lirsu te habría ganado la faja, pero también mataste a un Akul en combate singular. Sus dientes son tuyos. Algo en la mente de Ahsoka se estropeó y su cerebro simplemente se congeló. Ella no podría haber oído bien. Las astas del Lirsu ya habrían sido un honor, pero los dientes de Akul. ¿Qué? Felicitaciones, Ahsoka. Creo que eres el Togruta más joven que se recuerda en ganar un tocado de dientes de Akul. Estoy orgulloso de ti. Confío en que recuerdes la ceremonia. Una sonrisa se deslizó por el rostro de Ahsoka cuando su cerebro finalmente se reinició. En su emoción, trató de inclinarse y asentir al mismo tiempo, y casi se cae. Sí, maestro. Lo recuerdo. Recuperó el cuchillo de Naruto y lo lavó para limpiarlo. Una vez que ya no estaba manchado de sangre, arrastró a sus 2 muertes una al lado de la otra.
Como dictaba la tradición, el liso era el primero. Ella talló las astas de su cabeza y las dejó a un lado. Luego, cortó un trozo de carne de su corazón y se lo comió crudo. Para los humanos hubiera sido repugnante, pero para ella sabía delicioso. Repitió la ceremonia con el Akul, primero quitándole los dientes y luego comiendo un trozo de su corazón. Cuando terminó, sus dientes y labios estaban manchados de sangre y sintió una profunda sensación de logro. Bien hecho, Ahsoka. Como tu mayor, decreto que has tenido éxito en tu cacería y has pasado el rito. Te entrego tu faja, como símbolo de tu mayoría de edad. Úsala con honor. Shag metió la mano en su túnica y le entregó una faja morada. Tenía la forma de un diamante alargado y estaba cubierto con un intrincado diseño tejido. Ella lo tomó con reverencia y lo enganchó en su lugar en la parte delantera de su falda. Gracias, maestro. Lo hiciste muy bien, Ahsoka. Te lo has ganado. Te ayudaré a hacer tu tocado en nuestro camino de regreso a Coruscant. Ahsoka sonrió con picardía. No puedo esperar a ver la mirada en el rostro de Naruto cuando me vea con dientes de Akul. Oh. Shad cumplió su palabra, y cuando regresaron al templo, su nuevo tocado estaba firmemente sujeto a su cabeza, justo donde sus montrales se encontraban con su cuero cabelludo. Había decidido conservar también la ropa tradicional togruta, aunque había añadido un par de calzas blancas y un par de botas y guantes hasta el codo del mismo material color burdeos que la falda y la blusa. Su faja morada colgaba de su cinturón en la parte delantera de su falda. Prefería su nuevo atuendo a la túnica Jedi estándar. Era menos restrictivo y le recordaba la herencia que se había ganado y, por lo tanto, tenía que defender. En el momento en que entró en el templo, se dio cuenta de que Naruto había regresado de su misión. La sinfonía de su presencia era inconfundible. Llenó los pasillos del templo con música silenciosa que solo ella podía escuchar y la hizo correr por la rampa para rastrear su origen. Shag ni siquiera se molestó en llamarla mientras salía corriendo a buscar a su mejor amiga. Como de costumbre, fue fácil de localizar. Siguió su firma de la fuerza hasta que terminó en la puerta de uno de los talleres de ingeniería del templo. Había otra presencia con él, e incluso sin la fuerza, podría haber adivinado quién era. Efectivamente, cuando abrió la puerta, vio a Naruto y Anakin inclinados sobre lo que parecía una especie de motor deslizador parcialmente desmontado. Ambos estaban cubiertos de grasa y otra suciedad y, por supuesto, tan absortos en su proyecto que no notaron su entrada. Al menos, eso era lo que se suponía que debía pensar. Sin razón aparente inmediata, agarró un gran trozo de aspa del ventilador de admisión con la fuerza y lo arrojó sobre su cabeza hacia la pared sobre la entrada. En lugar del sonido del metal al chocar con el duracreto, escuchó el golpe sordo de la carne que pronto sería magullada. ¡Ay! Maldita sea, Sokka. El verdadero Naruto y Anakin cayeron al suelo desde donde se habían estado escondiendo sobre la puerta y aterrizaron en una maraña de miembros gimiendo. Unos cuantos globos llenos de pintura brillantemente cubierta le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre cuáles habían sido sus planes. Los dos impostores que trabajaban en el motor desaparecieron en 2 bocanadas de humo. En realidad, miró a los posibles bromistas y sonrió. Pintar globos. ¿Qué? ¿Ustedes dos tienen 5 años? Acabo de regresar de mi primera cacería, e inmediatamente vine a verlos a ustedes dos, y así es como quieren saludarme. Agua, no seas así, Snips. Anakin finalmente logró desenredarse de Naruto y se puso de pie. Solo estábamos, comprobando tu conocimiento de la situación. Dile, Naruto. ¿Qué? Oh, es cierto. Queríamos asegurarnos de que no te hubieras vuelto descuidado después de perderte el entrenamiento por unos días. Sus miradas de inocencia con los ojos muy abiertos podrían haber sido mucho más convincentes si no hubiera sido por la pintura verde fluorescente y rosa que goteaba de su cabello. Ella solo negó con la cabeza y resopló. Ambos son idiotas. No sé por qué los aguanto a ustedes dos. Eso probablemente habría sido el comienzo de una sesión productiva de disputas y bromas amistosas, pero Naruto aprovechó la oportunidad para quitarse la pintura de los ojos y se congeló cuando realmente la miró bien. Wow, tartamudeó, antes de que sus ojos aterrizaran en su frente. Espera, ¿son dientes de Akul? Sí. ¿Los verdaderos? Sí. Antes de que pudiera reaccionar, él corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo enorme y, lamentablemente, salpicado de pintura. Eso es increíble. Mataste a un Akul. Cuéntamelo todo. Así lo hizo. Mientras sonreían, reían y bromeaban, ella sintió que cualquier preocupación sobre el futuro se desvanecía.
Por ahora, había calidez, luz y felicidad, y podía compartirlos con las personas que amaba. Ella estaba en casa. Oh.